En esta noche nos toca compartir el tema, la parábola del sembrador. A veces siempre digo, Señor, ¿qué más pude haber hecho? ¿Qué más necesité, Padre, para llegar a muchas almas con el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué más necesité, papá? Toda mi vida he pasado predicando el Evangelio. Pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, país por país, donde Dios me llevó, predicando la palabra, sembrando la buena semilla. Aquí en mi barrio pasamos meses predicando la palabra, años antes de la pandemia. Incluso salimos a las calles a evangelizar a las personas para que recibieran a Cristo como su Salvador. ¿Qué más necesité, Señor? Digo, me pregunto, oro al Señor, lloro ante Dios cuando siento que muchos vecinos, amigos nuestros que no quisieron recibir a Cristo en su corazón, han partido sin Dios. Así que, hermanos, es triste, hermano, y nuestro corazón nos duele. ¿Y cuántos será a nivel mundial, amados hermanos? Pero seguiremos llevando la palabra. Mientras que Dios nos da vida, seguiremos predicando el Evangelio de salvación. Eso no vamos a detener, amados hermanos. Nada va a detener la palabra. Nada va a detener la palabra de Dios. Así que hoy nos toca compartir la parábola del sembrador. Esta parábola se encuentra en 3 libros del Evangelio. Hemos hecho un resumen. Está en Mateo capítulo 13, verso 1 al 23. Marcos 4 del 1 al 20 y Lucas capítulo 8 del 4 al 15. En estos 3 evangelios está esta parábola. Hemos tratado de resumir para ver lo importante, por qué el Señor permitió que se repita en los 3 evangelios esta parábola. El sembrador, también dice la palabra, el sembrador. He aquí el sembrador salió a sembrar. Eso dice la palabra. He aquí el sembrador salió a sembrar, dice Mateo capítulo 13, verso 3. Es importante que nosotros salgamos a predicar la palabra, a sembrar las buenas nuevas. Hay diferentes maneras de sembrar la palabra. Puedes sembrar por medio de una comunicación, un teléfono, puedes hablarle de Cristo. Puedes hablar en una reunión, a una amistad, a un amigo del amor de Cristo. Hay diferentes maneras en que nosotros podemos sembrar la palabra. No solamente sembrar a aquellos que no conocen, también a aquellos que conociendo no están sirviendo a Dios. Entonces podemos nosotros animarles a volver al redil. El culto pasado vimos, hermano, una experiencia muy maravillosa. Cómo Dios está preocupado para las personas que están perdidas. Incluso se goza cuando vuelven al redil del Señor. Así que dice, aquí el sembrador salió a sembrar, dice Mateo capítulo 13, verso 3. También dice la palabra, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. A vosotros, a los creyentes, a los apóstoles. A los apóstoles dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios. Cuando dijo Jesús, el reino de Dios se ha acercado, está diciendo que la gloria de Dios ha descendido a esta tierra y que todo aquel que desea puede entrar al reino de Dios por medio de Jesucristo. Así que eso está también en Marcos capítulo 4, verso 11. A vosotros os dado saber el misterio del reino de Dios. También dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Está en Marcos capítulo 4, verso 14. Si yo como predicador me quedara en mis 4 paredes y no hablara la palabra, hermano amado, estoy incumpliendo para lo cual Dios me llamó. Así que hemos dado un vuelco en nuestra manera de ministrar la palabra. Hoy día cientos de pastores a nivel nacional y mundial predican por vía de comunicación como el Facebook, ¿no? Así que, hermanos, usan diferentes medios de comunicación para seguir predicando a la iglesia. La iglesia ahora están en sus casas escuchando la palabra. Entonces, a nivel nacional el evangelio sigue siendo predicado. A nivel mundial el evangelio sigue siendo predicado. La gente sigue escuchando la palabra de Dios. No solamente los creyentes, también los amigos, vecinos, los que quieren escuchar la palabra, entran a escuchar la palabra.
Y para nosotros es una experiencia muy maravillosa en estos tiempos, hermanos amados, que muchos hermanos que no iban a una congregación, pero están en cada culto, en cada reunión que tenemos, hermanos, en la semana, están escuchando la palabra. Es muy importante que el hermano o la hermana o el amigo o la amiga escuche la palabra. Por eso dice la palabra, el sembrador es el que siembra la palabra. Marcos capítulo 4, verso 14. También dice en Lucas capítulo 8, verso 5, sembrar la semilla. ¿Quién sembró la semilla en tu corazón, hermano? ¿Quién sembró la semilla? Y esa semilla dio un buen fruto. Así que, hermano, nadie se puede convertir si no escucha la palabra. Nadie vendrá a los pies de Cristo si no escucha que alguien siembre la buena semilla en su corazón. No hay otra manera. Alguien tiene que sembrar. No puede producir frutos si no se siembra la semilla. Es lo que está diciendo el Señor. También dice la palabra, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Eso está en Lucas capítulo 8, verso 10. Por eso los apóstoles preguntaron, Señor, ¿por qué tú hablas con parábolas? La gente no entiende. Y el Señor dijo, a ustedes les he dado para que ustedes se entiendan. Yo les he enseñado a ustedes para que ustedes entiendan. Pero mucha gente, aún viendo, dice, aún viendo no ven y oyendo no entienden. Por eso cuando usted encuentra en los evangelios, dice la palabra, que Jesús vino a los suyos y los suyos no le conocieron. El pueblo de Israel conocía la palabra. Ellos conocen las escrituras, amados hermanos, desde niño aprenden de memoria la escritura. Pero dice la palabra que Jesucristo vino para salvar a su pueblo y su pueblo no lo conoció. Viéndolo no lo vio. Escuchándolo no lo oyeron. Así somos, amados hermanos. Porque a veces, hermanos, pasamos por alto las cosas de Dios. Cuando el Señor dice en su palabra, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y dice, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero muchas veces la gente quiere buscar otras cosas antes de las cosas de Dios. Ponen en primer lugar cualquier otra cosa, trabajo, dinero, posesión, y olvidan las cosas de Dios. Primero es Dios en tu vida. Sales a trabajar, ponte en la mano de Dios. Que Dios controle tu caminar, tu salir y tu entrada. Ponte en la mano de Dios. Ora al Señor antes de salir a trabajar o hacer una labor, para que Dios cuide tu vida, tu casa, tu familia. Por eso, amados hermanos, dice la palabra, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Dice Lucas 8:10. La semilla es la palabra de Dios. Eso lo dicen los mismos evangelios, lo dicen, lo interpretan. La semilla es la palabra del Señor. Está en Lucas capítulo 8, verso 11. Esta parábola es para ilustrar cómo será recibido el evangelio en el mundo. Habrá gente apóstata y también creyentes verdaderos. Sí, la parábola es para ver cómo llega el evangelio a diferentes estratos sociales y personas. Así que, hermano, el evangelio es el mismo. El ser humano es el mismo. Quizás uno es rico, otro es pobre, pero como personas son iguales. El evangelio va a llegar para todos, para ricos o pobres. El evangelio es para todos. Entonces dice aquí, la parábola es para ilustrar cómo será recibido el evangelio en el mundo. Cómo la gente recibe. Habrá gente apóstata y también creyentes verdaderos. Primero, dice en el evangelio, dice, la semilla cayó junto al camino. Ahora, el Señor echó la semilla, dice la palabra. Echamos la semilla. Así como nosotros vamos a predicar a un pueblo, se pueden reunir 300, 400 personas, 500 personas. Estamos predicando, estamos echando la semilla, evangelizando, predicando el evangelio a toda la persona.
Y de todas las personas que están allí, muchos caen en buena tierra y reciben a Cristo en su corazón y le sirven a Dios. Pero muchos que están ahí también caen como esta semilla en el camino. Vamos a ver cómo caen las personas. La semilla cayó junto al camino. Dice Mateo capítulo 13, verso 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Ahora, está hablando la parábola. Después vamos a ver el significado. Dice también Lucas 8:5. Y fue hollada y las aves del cielo lo comieron. Cuando dice fue hollada, está hablando que fue pisoteada, fue destruida. Y las aves del cielo la comieron. Significado: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Mateo capítulo 13, verso 19. Así como el Señor enseña la parábola, enseña la interpretación. Pueden estar escuchando 10, 20 personas, pero de todas ellas, todos escuchan quizás están atentos, pero viene el enemigo y le dice: ¿y qué haces ahí? Estás perdiendo tu tiempo en ese lugar. No tienes nada que hacer. El evangelio es para ociosos, no es para ti. Tú tienes muchas cosas que hacer. El enemigo empieza a quitar la palabra que fue sembrada en su corazón. Diferentes maneras el enemigo sacará la palabra que has escuchado. Por eso dice la palabra que cuando cae la semilla en el camino, significa cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Viene el malo y lo arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El malo es Satanás, el demonio. Usa sus instrumentos para sacar la palabra que está sembrada en tu corazón. Viene el malo y lo arrebata la que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, dice Mateo capítulo 13, verso 9. También dice en Marcos 4:15, dice: en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida Satanás, ahí dice ahora más claro, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Hermano, mucha gente, hermano, el evangelio está siendo predicado por años, más de 2000 años está siendo predicado el evangelio. ¿Cuántos muchos de nosotros escuchamos la palabra, escuchamos el evangelio y nunca le servimos a Dios? Preferimos otras cosas que estar en el evangelio. Nosotros pensamos que el evangelio era cuando ya éramos viejitos. Pero hermano, de joven escuchamos la palabra. Y mucha gente rechazó. Mucha gente, el diablo sacó la semilla de su corazón. Y se perdieron. Lamentablemente, muchos mueren sin Cristo en su corazón. Porque ese es el trabajo del diablo. El diablo que siempre va a querer quitar la palabra en tu corazón, de tu corazón, y apartarte del camino de Dios. Por eso, hermanita y hermano, estar escuchando la palabra, estar siendo edificados en la palabra, crecer en la palabra, nos mantiene sólidos en el evangelio. Mientras que la palabra sigue en nosotros, entonces la palabra produce frutos. Seguimos sirviendo al Señor. No permitas que el diablo mine tu corazón. A ver, de repente dicen: ay, ¿qué estás escuchando? El evangelio. ¿No tienes otra cosa que hacer? No, hermanito, lo mejor es escuchar la palabra de Dios. Lo mejor. Has escogido lo mejor, hermanita y hermano. Entonces dice la palabra, mire cómo el diablo, por eso, hermanos, hay que entender, porque una campaña evangelística o un culto evangelístico en la iglesia, estamos luchando contra el mismo diablo. Las huestes espirituales de Satanás, hay una oposición terrible para que la gente no escuche la palabra y que la gente se pierda y le saque la palabra de su corazón. Pero si la palabra quedó en tu corazón, venciste al diablo. Por eso dice la palabra, dice aquí en Marcos capítulo 4 verso 15, dice: en quienes se siembra la palabra,
Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Por eso, hermano, el enemigo va a poner tropiezos para que usted no sirva a Cristo. Pero si te mantienes, estás en victoria. También dice en Lucas capítulo 8, verso 12, son los que oyen, luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Miren lo que está diciendo la palabra aquí. Son los que oyen, luego viene el diablo y quita de su corazón, dice su corazón, la palabra, para que no crean y se salven. El enemigo siempre va a influenciar en muchas vidas. Quizás muchos están deseosos de de escuchar la palabra, de seguir a Cristo en su corazón. Pero quiero que escuches, hermanita y hermano, el diablo también está allí. El diablo también, mientras que tú no tienes a Cristo en tu corazón, él va a querer arrebatar la palabra de tu corazón para que no creas en Cristo, para que no le sirvas a Cristo, para que abandones las cosas de Dios. Pero dice la palabra aquí, amado hermano, dice, son los que oyen, luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean, ¿en quién? En Jesucristo, y se salven, porque el único que puede salvar es Jesucristo. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. La salvación está en Jesucristo. Entonces es lo que el enemigo quiere quitar de nuestro corazón. Y si ya soy salvo, tengo a Cristo en mi corazón, he vencido al diablo. Soy hijo de Dios. Entonces estamos viendo la palabra. Dice, quita de su corazón la palabra. Ellos creen en Cristo con la mente y no de todo corazón. A recibir a Cristo hay que hacerlo de corazón. No solamente con la mente, de corazón. Desde el día que yo recibí a Cristo en mi corazón, hermanos, yo sirvo al Señor, ya son más de 46 años sirvo a Cristo con todo mi corazón. Desde el día yo dije, Señor, si tú cambias mi vida, yo esta noche voy a entregar mi vida a Jesucristo. He escuchado tu palabra que tú puedes cambiar, Señor. Si tú cambias mi vida, yo soy alcohólico. Si tú cambias mi vida, te voy a servir, Señor. Ese día Dios tocó mi corazón, la palabra tocó, quedó en mi corazón y fue hecho hijo de Dios. Así que, hermanos, dice, no se arrepienten con genuina sinceridad, no se alejan del pecado. Cuando no hay un arrepentimiento verdadero, jamás van a cambiar. Arrepentimiento es decir, Señor, si yo soy ladrón, nunca más voy a robar. Señor Jesucristo, yo he entregado mi vida a Cristo, te he recibido como mi Salvador, nunca más volveré a hacer cosas que no te agradan. No voy a mentir, si antes un mentiroso, una mentirosa, nunca más voy a mentir, Señor. Eso se llama arrepentimiento, cambio de actitud, cambiar la manera de vivir. Es lo que está diciendo la palabra aquí, amados hermanos. Segundo, la semilla cayó en pedregales. Cuando cayó en piedras, en pedregales. Eso dice la palabra en Mateo capítulo 13, versos 5 y 6. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Y salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Porque, hermano, ¿cómo puede tener una planta de raíz en piedras? No puede ser, tiene que ser en tierra. Por eso acá la palabra está hablando otro tipo de semilla, cómo cayó entre piedras, aunque germinó, aunque nació, pero no tenía raíces. Entonces dice aquí, una vez más voy a repetir, dice Mateo capítulo 13, versos 5 y 6, dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra, y salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó.
¿Qué significa eso, amados hermanos? También el Evangelio lo dice. En Lucas capítulo 8, verso 6 dice la palabra: nacida se secó porque no tenía humedad. Claro, porque la piedra, ¿qué humedad puede darle? Sino la tierra. La tierra es el que absorbe la humedad y sostiene la planta. Pero la piedra, nacida se secó porque no tenía humedad, dice Lucas capítulo 8, verso 6. Vamos con significado, también está en la Biblia los significados. En Mateo capítulo 13, verso 20 dice: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Aleluya, qué lindo mensaje. Pero no tiene raíz en él, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Son las personas, hermanos, que reciben con gozo, con alegría, pero cuando viene la prueba, cuando viene la persecución, cuando viene la lucha, ay, esto no me gusta, este evangelio no estoy de acuerdo con esto. Hay mucha prueba que hay que pasar, hay mucha lucha que estoy pasando, no, si así es el evangelio, mejor lo dejo. Por eso dice la palabra que muchos escuchan la palabra y lo reciben con gozo, pero como no tienen raíz, hermano, cuando viene la aflicción o la persecución, dejan el evangelio. También dice en Lucas capítulo 8, verso 13: recibe la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Eso dice Lucas capítulo 8, verso 13. El evangelio no es fácil, amados hermanos. El evangelio no es fácil. Mucha gente escucha el evangelio, lo recibe con gozo, con alegría, pero no duran. No duran, ¿por qué? Porque no tiene humedad, no ha quedado grabado en su corazón la palabra. Cuando viene tiempo de prueba, cuando viene tiempo de lucha, cuando, hermano, el cristiano tiene que ser probado de diferentes maneras, ellos dicen: no puedo soportar, no aguanto esta prueba, ya no aguanto, mejor me aparto del evangelio, mejor ya dejo el evangelio, porque es difícil de sobrellevar el evangelio, dice hermano amado. Por eso, hermano, en el tiempo de la prueba se apartan del evangelio. También dice la palabra, vamos a ver, creen por algún tiempo y se apartan. Que son cristianos de corta duración. Dejan de tomar una semana o un mes, 2 meses. Al tercer mes nuevamente están en la cantina ahí bailando, emborrachando, malogrando su vida. Por eso dice la palabra, hermanos, creen en la palabra, pero por un tiempo y se apartan. Él afirma explícitamente que es posible que una persona crea, comience con sinceridad la vida de la fe, pero más tarde se aparta debido a que no es capaz de resistir la tentación. No es capaz de resistir la tentación. Así que, hermanito, vamos al tercer punto. La semilla entre espinos. Estamos viendo la parábola. Dice en Mateo capítulo 13, verso 7: y parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron. Así que, hermano amado, dice la palabra, parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron. Mateo capítulo 13, verso 7. Está hablando de espinos. Primero, la primera dice cayó junto al camino, no en tierra. El segundo cayó en piedras, que no tenía agua para sostener tierra, para sostener la planta. Tercero cae entre espinos, dice la palabra. Dice también en Marcos capítulo 4, verso 7, otra parte cayó en espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Los espinos no ahogaron. ¿Han visto, hermano? Mi esposa tiene sus plantitas acá. Mi familia tiene un jardincito acá en la puerta de la casa. Y bonito es cuando se limpia el terreno. Limpio queda bonito. Pero las hierbas malas crecen más rápida que las buenas. Y de un momento a otro nos damos cuenta cuando ya están casi tapando a las plantas buenas. Si la hierba mala crece más rápido
y quiere absorber, tapar a las plantitas nuestras, a las flores, otras plantas que nosotros sembramos. Por eso cada cierto tiempo tenemos que podar esas plantas. Cada cierto tiempo tenemos que sacar todas las hojas que no sirven y dejar las que nosotros queremos que crezcan. Que crezcan bien, crezcan sanos y crecen bonito, grande, hermoso, hermanos amados, porque esas plantas lo cuidamos, limpiándole de toda maleza. Entonces dice la palabra que aquí cuando cae entre espinos, dice, hermano, la ahogan. Dice, otra parte cayó en espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto, dice Marcos capítulo 4, verso 7. ¿Qué significa esto? Dice la palabra en Mateo 13, verso 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Cuando dice infructuosa, se hace difícil de sobrellevar. Entonces dice, el que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo. ¿Qué es el afán de este siglo? Los quehaceres, los compromisos, las fiestas y tantas cosas que nos rodean, hermanos, lo va absorbiendo nuevamente. También dice, hermanos amados, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Por qué el Señor Jesús dijo, es más fácil que un camello entre por la puerta, por el ojo de una aguja, que un rico entre al cielo? Porque para uno que tiene dinero es difícil perseverar en el evangelio, amados hermanos. Pero no es imposible, porque la Biblia habla de hombres que tuvieron dinero. La Biblia habla de hombres que tuvieron dinero, amados hermanos, que eran hombres ricos, como Abraham, por ejemplo, era un hombre rico. Como diferentes hombres, como David era un rico, era un hombre temeroso de Dios. Así que la riqueza, los hombres que tienen posición económica, de verdad quieren servir a Dios, pueden cambiar su manera de vivir. Todo depende de cada uno, amados hermanos. Los ricos sí pueden ser salvos, pero es difícil que un hombre deje su dinero o comparta con la gente que pasa necesidad. Entonces, hermanos amados, y dice la palabra, y ahogan la palabra y se hace infructuosas, se le hace difícil llevar el evangelio, amados hermanos. También dice en Lucas capítulo 8, verso 14, son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Dice, este tipo de creyentes son los que oyen la palabra, pero cuando se van, son ahogadas por los afanes, las preocupaciones, las deudas, mi empresa, mi trabajo y esto, el otro. Poco a poco se apartan del evangelio. Acuérdense bien que el Señor dice en su palabra, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Si Dios quiere que busquemos a Dios con todo nuestro corazón, pero si nos apartamos y empezamos primeramente a buscar los afanes de esta tierra, entonces perderemos la visión de las cosas de Dios. Y las riquezas, la plata, el dinero, aparta a la gente del camino de Dios. Y los placeres de la vida. ¿Qué es placeres? De repente preocupado. No voy a ir al culto esta noche porque tengo un almuerzo con tal gerente. No voy a ir al culto esta noche porque he decidido irme a tal sitio, una reunión, una fiesta, un compromiso, y poco a poco se apartan del evangelio de Dios. Dejan de tomar en primer lugar las cosas de Dios, los placeres de la vida. El Señor dice, no está diciendo que no disfrutes lo que Dios te bendice, porque la palabra dice, disfruta el esfuerzo de tu trabajo. Está diciendo, sí Señor, tú trabajas, fuerte, disfruta. Pero acuérdate bien que primero son las cosas de Dios. Luego disfruta lo que Dios te bendice, lo que Dios te da. Dice, y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Dice Lucas capítulo 8, verso 14. Cuando dice, son ahogados por los afanes.
Los que han creído en Jesucristo deben cuidarse de que ni las responsabilidades seculares, ni la abundancia, ni los placeres absorban sus pensamientos o metas hasta que sean arruinada su vida espiritual. Nada nos debe apartar del amor de Cristo. Nada nos debe apartar del amor de Cristo. Servir a Jesucristo debe ser una decisión hasta la muerte con Cristo Jesús. Nada nos debe apartar de servir a Cristo. El apóstol Pablo dijo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Dice Romanos capítulo 8, verso 35. ¿Quién nos apartará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Desde que yo conocí al Señor le sigo con fidelidad. Y así será hasta que Dios me lleve. Así será. No estoy preocupado si voy a morir mañana, pasado. Eso no es mi preocupación. Sino que cuando llegue mi tiempo y la hora, esté preparado, sirviendo a mi Señor. Hasta el último minuto de mi vida, sirviendo al Señor. Fiel a mi Cristo. Cuarto, la semilla cayó en buena tierra. Ese es para los que somos hijos de Dios. Para los que somos creyentes ya. Dice, la semilla cayó en buena tierra. Dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Cuando la semilla cae en buena tierra, produce frutos. Produce frutos. Así que, ¿cuántas almas has compartido la palabra de Dios? ¿Y cuántas de ellas que has evangelizado o has hablado del evangelio continúan sirviendo al Señor? Continúan escuchando la palabra de Dios. ¿Cuántos de los que tú has evangelizado o has hablado de la palabra están siempre escuchando la palabra, creciendo en la fe? Ese es tu fruto. Ese es tu fruto. Dice la palabra que producirán fruto. Producen a 100, a 60 y a 30 por uno, dice Mateo capítulo 13, verso 23. Eso es lo que significa. Vamos a ver, sembrado en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30 y 60 y a 100 por uno, dice Marcos capítulo 4, verso 20. Los que son sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra y la reciben. La guardan en su corazón. Así que hermanos, en Lucas capítulo 8, verso 15 dice la palabra. En Lucas 8, 15 dice, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Son los que tienen la palabra, han reconocido a Cristo como su Salvador, pero ellos no han aceptado a Cristo por un día, ni 2 días, un mes, un año, sino para toda la vida. Y con perseverancia van predicando, hablando del amor de Cristo a cada vida, a cada familia, a cada casa, a cada amistad. Le van compartiendo el amor de Jesucristo, que para Jesucristo no hay nada imposible, que no solamente sana, sino da vida eterna. Ese es el corazón de Dios. Ese es el corazón de Dios. Entonces aquí la palabra nos está hablando, hermano, que dan fruto con perseverancia, con perseverancia. También entendemos esto, que Jesús enseña que es esencial que quienes reciben la palabra nos apropiemos y se haga carne en nosotros. Es muy importante que nosotros, una vez que recibimos la palabra, debe hacerse carne en nosotros. Si esa palabra debe quedar en mi corazón, estampado en mi corazón, para que en cualquier momento que yo necesite hablar la palabra de Dios, siempre esté en mi corazón. Para cualquier lucha, enfrentamiento contra el enemigo, la palabra esté en mi corazón. Entonces dice la palabra, como dijo, y se haga carne en nosotros. También pide que produzcamos frutos. Aquí nos habla de evangelizar a los perdidos y así extender el reino del Señor. De evangelizar a los perdidos y así evangelizar.
así evangelizar, amados hermanos, y así extender el reino de los cielos. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Dijo el Señor, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La palabra bienaventurado significa gozoso. Gozoso el que guarda la palabra. Hermano, cuando uno lee la Biblia continuamente, uno estudia la Biblia continuamente, la palabra, en cualquier circunstancia sale la palabra. Viene alguna dolencia en mi cuerpo, Señor, por tu llaga somos sanados. Está escrito en tu palabra, Señor. Está escrito en tu palabra. Por tu llaga somos sanos, Señor mío. Aleluya. Tengo miedo o tengo temor que por la delincuencia, la maldad. Entonces digo, Señor, que los ángeles de Jehová acampen alrededor de tu siervo. Me cuide, me guarde mi salida, mi retorno, donde vaya. Los ángeles anden conmigo. Así está escrito en tu palabra, Señor. La palabra siempre va a fluir cuando pases momentos difíciles en tu vida cristiana. Cuando tengas luchas, cuando eres atacado por el enemigo, la palabra va a fluir de tu corazón y te va a dar sanidad, fortaleza, victoria en toda circunstancia. Por eso, hermano, la palabra tiene que hacerse carne en nosotros. Por eso dice la palabra, y él dijo: ante bienaventurado, gozoso el que oye la palabra de Dios y lo guarda en su corazón. También dice en Juan capítulo 8, verso 5: de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Aleluya. Mira lo que dice Jesús: de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Eso es cierto, porque la palabra de Dios dice que Jesús es el único que da vida eterna. Si tú crees en Jesucristo y lo recibes en tu corazón, tendrás vida eterna. También dice la Biblia: has pasado de muerte a vida. Que sí, que el cristiano no estamos preocupados si vamos a morir mañana, porque nosotros somos eternos con Cristo Jesús. Así está escrito en la palabra. Entonces dice: de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Por eso dice también la palabra: el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Eso dice la palabra, porque está la palabra en nosotros. Nos hace entender el propósito por la cual Dios nos salvó. También dice la palabra en 1 Corintios capítulo 15, verso 1 y 2: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Lo que Pablo está diciendo: si ustedes han creído en la palabra que he predicado de Cristo Jesús y lo han retenido en su corazón, entonces son salvos. Porque si ustedes no retienen y no se han convertido a Cristo Jesús, entonces el evangelio que he predicado ha sido en vano, dice el apóstol Pablo. La palabra dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. 1 Corintios capítulo 15, verso 1 y 2. Así que, hermano, el evangelio, miren, hermano, la parábola del buen sembrador está hablando de los 4 tipos de lugares donde cae la semilla. La semilla es buena, la tierra donde cae es el problema. Primero, como hemos leído en la Biblia, primero cayó en el camino, creció y murió. Las aves se lo comieron, dice, ¿no? Él oye la palabra y el diablo arrebata de su corazón la palabra. El segundo cayó en pedregales, como no tenía buena raíz,
murió. El tercero creció entre espinos y lo ahogaron. Lo ahogaron. Es la riqueza, los afanes de esta vida apartan del Evangelio. ¿Cuánta gente, hermanitos amados? ¿Cuánta gente conocieron el Evangelio? ¿Cuánta gente escucharon la palabra de Dios y no están sirviendo al Señor? No le sirven a Jesucristo, no le sirven a Dios. Los afanes de esta vida lo apartaron de la palabra del Señor. Por eso la palabra dice con claridad: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Por eso, hermanito, hermana amada, si cayó la buena semilla en tu corazón, persevera hasta el fin. Que nada te aparte del amor de Jesucristo. Nada. Ni los afanes, ni las riquezas, nada en esta tierra, ni los ataques del enemigo te aparte del amor de Cristo. Porque la palabra está sembrada en buena tierra. Tú eres la buena tierra donde el Señor sembró la buena semilla. Dios sembró un día en mi corazón la buena semilla y he producido frutos. Son cuántos años que estoy predicando la palabra y seguiré produciendo frutos si Dios me da fortaleza para seguir predicando la palabra de Dios. Es lo que Dios quiere. A 100, a 60 y a 30 por uno, dice, producir frutos. Es nuestro trabajo, que nosotros somos creyentes, hijos de Dios, tenemos a Cristo en nuestro corazón. Compartamos el amor de Cristo a nuestras amistades, amigos. Tira la buena semilla a tus familiares, a tus amigos, a tus vecinos. Habla del amor de Cristo, que para Cristo no hay nada imposible. Cristo no solamente salva el alma de un hombre, sino también sana, saca de problemas, liberta de cualquier opresión demoníaca. Ese es el Cristo que nosotros servimos. Tú tienes autoridad en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Vamos a agradecer a Dios por su palabra y decir gracias, Señor, por la buena semilla que cayó en nuestro corazón y le estamos sirviendo. Amantísimo Padre, gracias te damos, Señor. En esta noche hemos estado compartiendo tu palabra. Gracias, Señor, por la buena semilla que cayó en nuestro corazón. Y a través de los años hemos ido produciendo frutos, Padre. Hemos ido sembrando la semilla en otros corazones, Señor de la gloria. Gracias, Padre. Hay muchos de tus hijos, tus hijas, que hoy te sirven con todo su corazón. Te doy gracias, Padre. En nuestro ministerio también tenemos pastores, obreros, que hoy te sirven. Son ministros del Señor, Padre. No solamente aquí en el Perú, en el extranjero también, papito lindo. Hombres que conocieron la palabra cuando sembramos la buena semilla, escucharon la palabra y hoy día son pastores, predicadores, misioneros, obreros que están llevando la palabra. Gracias, Padre, porque esa semilla cayó en buena tierra. Asimismo, Señor, ayúdame a seguir sembrando esta semilla y que caiga en buena tierra, papito lindo. Mientras que tú me des vida, seguiré tirando la buena semilla para que Cristo tome su corazón y cambie su manera de vivir. Gracias, papito lindo. Gracias por tu palabra. Gracias por tus hijos, por tus hijas que están con nosotros. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor de la gloria. Amén.